Cuando los economistas hablamos de elasticidad, estamos intentando valorar el grado de respuesta o sensibilidad. Tomemos el siguiente ejemplo referido a la demanda. Consideremos la función de demanda en un mercado cualquiera. En virtud de la ley de demanda, lo que la misma manifiesta es que un aumento del precio provocará siempre una disminución de la demanda y viceversa. Ahora bien, si consideramos una función de demanda distinta, tal como la siguiente, que comparte con la anterior un precio y cantidad, si el precio se incrementa, por ejemplo, de 5 a 6, podemos apreciar que la respuesta de la demanda inicial al nuevo precio es una reducción de 50 unidades. En tanto que si la demanda hubiese sido de asterisco, la reducción de la cantidad hubiese sido mucho menor, concretamente 10 unidades, al pasar de 100 a 90. Con la herramienta de la elasticidad lo que pretendemos es medir ese grado de respuesta, y al hacerlo conseguiremos información muy útil con el fin de pronosticar. La elasticidad precio de la demanda se calcula dividiendo el cambio porcentual de la cantidad demandada entre el cambio porcentual en el precio. Operando de forma conveniente y despejando, tendríamos que se puede estimar como el múltiplo que mide los cambios entre la cantidad y el precio por el cociente entre el precio y la cantidad inicial. Seguidamente tomemos en consideración la siguiente curva de demanda y midamos la elasticidad de esta cuando el precio aumenta de 5 a 6. Tal como podemos apreciar, esta subida del precio provoca una reducción de la demanda de 100 a 50 unidades. Trasvasemos esta información a la fórmula, para de esta forma estimar el valor de la elasticidad precio de la demanda ante ese cambio de precio, que sería menos 2,5. En términos absolutos, 2,5. Es decir, al subir el precio en una unidad monetaria, la cantidad que se demanda se ha reducido 2,5 veces de lo que ha aumentado el precio. Si ahora procedemos a calcular la elasticidad precio de la demanda en sentido inverso, es decir, si el precio inicial fuese de 6 y bajase a 5, podemos apreciar que la cantidad demandada en ese caso se duplica, pasa de 50 a 100. Sustituyendo de forma conveniente la expresión, tendríamos que la elasticidad precio en este caso sería de menos 6. En términos absolutos, 6. Esta divergencia en el resultado se debe a que los cambios porcentuales se calculan con una base distinta. Para evitar este inconveniente se suele utilizar para calcular la elasticidad el método del punto medio. Utilizando este método, el resultado de la elasticidad sería el mismo entre dos puntos de la función de demanda, independientemente del sentido en que se estime. Con el fin de explicar cómo se calcula la elasticidad mediante el método del punto medio, consideremos la misma función de demanda y los puntos antes considerados. En el caso de la elasticidad punto medio, consideraremos las variaciones de la demanda y del precio, pero la cantidad y precio de referencia se estimarán como un valor promedio. Así, dividiremos la variación de la cantidad demandada respecto a la media de las cantidades entre los puntos considerados. De igual modo haremos esto respecto a los precios en el denominador. Si consideramos el aumento del precio de 5 a 6 unidades monetarias, estimamos la disminución de 50 en la demanda respecto a la media de las cantidades consideradas, y en el denominador dividimos el aumento en una unidad monetaria en el precio entre la media de los precios considerados, obteniendo de este modo un valor de la elasticidad punto medio de 3,3 en valor absoluto, cuyo valor será el mismo independientemente de la dirección en que consideremos el cambio en el precio.